Saludos cordiales, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos a este tiempo de alimentarse de la palabra del Señor. No sin antes decirles que hoy más que nunca hagamos firmes las promesas que Dios nos ha dado, de ser fuertes, de ser valientes, de ser esforzados. Meditemos en el libro de Éxodo, capítulo 39. Capítulo en el que podemos leer que el pueblo de Israel hizo toda la obra conforme a lo que el Señor le había ordenado a Moisés que hiciera, tanto el tabernáculo como lo que debía haber en él. Nada se desvió de lo que Dios había planificado y dicho que se hiciera. Cada detalle, cada cosa, e inclusive la vestimenta de los sacerdotes, sus adornos, etc. Y el pueblo obedeció lo que Dios dijo a Moisés. Por tanto, los bendijo. Así es como termina este capítulo con el que podemos ver cuán importante es obedecer a nuestras autoridades. En Romanos 13:1 dice la palabra: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. ¿Qué hubiera pasado si ellos no obedecían a la autoridad que era Moisés? Dios se hubiera enfadado. Qué importante es obedecer. Es como, por ejemplo, cuando un niño nace y crece, crea ciertas expectativas en sus padres. Ellos esperan que él sea un buen niño, que estudie, que logre tener buenas amistades, que sea responsable y sin duda también que sea obediente. Probablemente esta sea la principal virtud que se puede esperar de un hijo, la obediencia. Pero ¿qué pasa si desobedece? Como padres nos entristecemos y muchos damos un castigo por esa mala actitud. Pero ¿qué pasa si obedece? Se alegra nuestro corazón y nos sentimos orgullosos. Creo que así es con Dios cuando demostramos obediencia a Él. Y cada autoridad que ha puesto en la tierra, si no obedecemos, tendremos consecuencias. En este punto de su vida, ¿cómo está su obediencia ante las autoridades? Y en la situación que estamos pasando, preguntemos: ¿se está quedando en casa como nos dicen las autoridades que lo hagamos? ¿Está tomando las medidas preventivas? Reflexione en este detalle, evalúese y saque su conclusión. ¿Le cuesta aún someterse? Hay otro punto que deseo resaltar, es el detalle que Dios pide con respecto a la vestimenta. Podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que Dios quiere decirnos? La respuesta está en el versículo 30. Cada detalle que Dios había dado a Moisés era por una sola razón: su santidad. El pueblo de Israel debía reconocer a su Dios. A pesar de toda circunstancia que estuviera atravesando y obedecerlo, esta es lo que quería que el pueblo se diera cuenta: su santidad, que no es sino su perfección, su pureza, lo sin mancha. Si los israelitas no hubieran obedecido, no estarían actuando en la pureza y perfección de Dios, y no hubiera sido de su agrado. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y en Hebreos 12, versículo 14 nos dice: sin santidad nadie verá a Dios. Si no estamos actuando bajo la voluntad de Dios, no estamos agradándole y por ende manchamos su nombre. De nosotros depende cómo agradamos al Señor, si nos sometemos o si nos rehusamos. Recordemos que los israelitas fueron bendecidos por su obediencia y sentimiento. ¿Usted desea ser bendecido? Solo hay una cosa que debe hacer: caminar en obediencia y sometimiento a Dios y por ende a las autoridades terrenales. Pongámonos en oración. Señor, te pedimos perdón por no caminar en tu voluntad, por no obedecer a cada cosa que nos pides que hagamos. Ayúdanos a que a partir de este momento podamos cambiar nuestra manera de actuar. Y lo único que hagamos es someternos en obediencia a ti y a nuestras autoridades, a nuestros padres,
a nuestro presidente de la República y agradarte con nuestra vida, que es lo mejor que podemos hacer. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.